Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Quiero hablarte acerca del Pentecostés de los tiempos finales, el inicio de una nueva era. Ese es el mensaje, esa es la revelación que hoy vas a recibir de la palabra de Dios. Y quiero comenzar planteando dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el propósito de Pentecostés? Y la segunda, ¿qué debemos esperar en Pentecostés? Y quiero pedirte, por favor, que me acompañes en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 10 y 11. Levítico 23, 10 y 11. Yo voy a estar leyendo en la palabra de Dios para todos, en la PDT. Dice la palabra: diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El sacerdote lo presentará el día después del descanso, del día de descanso, es decir, el día domingo, haciendo el movimiento de presentación ante el Señor de la ofrenda para que le sea aceptada. Entonces dice la palabra que el pueblo de Israel, cuando había llegado la primera cosecha, debían de tomar los primeros manojos de trigo o de grano y presentarlos en el templo al sacerdote. El sacerdote entonces lo que tenía que hacer era ofrecer una ofrenda mecida delante de Dios. Una ofrenda mecida significaba una ofrenda que se movía. Pon mucha atención a lo que vas a ver y a lo que te voy a explicar en este instante. El sacerdote tomaba un manojo de trigo en cada mano y lo que hacía era moverlo delante de Dios, de la presencia de Dios. ¿Estás poniendo atención a lo que te estoy explicando? No sé si ya lo notaste, pero aquí se está hablando de la fiesta de Pentecostés. Y entonces el sacerdote lo que debía de hacer cada vez que se celebraba la fiesta de Pentecostés era tomar dos panes, uno en cada mano, y moverlo. ¿Recuerdas que eran al principio manojos? Pero el pan, el trigo ya se ha convertido en pan y el sacerdote lo movía, lo mecía. Hacía este movimiento delante de Dios. Observa que son dos, por favor. Ahora, esto está hablando de la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4, y te voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No pierdas detalle. No estás escuchando una prediquita, te lo tengo que recordar. Estás por recibir revelación gloriosa del Espíritu Santo para tu vida y para este tiempo. Así que todos tus sentidos abiertos y atentos. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga fuerte de viento y llenó toda la casa en que estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En la fiesta de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote movía o mecía. Movía o mecía los dos panes, ¿te recuerdas? El sacerdote los movía, los mecía en el Antiguo Testamento. Era una ofrenda dándole gracias a Dios
porque Dios había estado con ellos en el desierto. Entonces levantaban su ofrenda, la movían, la mecían y le daban gracias a Dios porque el Señor había estado con ellos en el desierto y no los había abandonado jamás. ¿Cuántos de los que me están viendo en este momento están agradecidos porque en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de la dificultad, el Señor ha estado contigo? Levanta tus manos en señal de gratitud ahí donde estás y dile: el Señor ha estado conmigo. El Señor no me ha dejado ni por un instante. Los dos panes, escucha bien, los dos panes representan dos pueblos: Israel y la iglesia. Israel y los gentiles. Eso representaban los dos panes. Ahora, el número 2 en la escritura es número que significa testigo. Entonces, esto se está comenzando a poner glorioso y poderoso. Ahora, ¿cuál era el propósito de Pentecostés? El propósito de Pentecostés era para unir dos pueblos en uno solo. Representa a los dos que son testigos de Dios. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue testigo del Padre, de Dios el Padre. La iglesia somos el testigo de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces tenemos el testimonio en el Antiguo Testamento del Padre y el testimonio ahora de el Hijo. Las familias se reunían en sus casas para Pentecostés. Y dice la Escritura que en el segundo Pentecostés, el primero ocurrió en el monte Sinaí, el segundo ocurrió hace 2000 años en el aposento alto. Dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Habían 120 personas reunidas y 120 lenguas de fuego cayeron una sobre cada una de ellos. Y eso es exactamente lo que va a suceder esta mañana. Esta mañana es una mañana emocionante. Esta es una mañana gloriosa. Ahí donde tú estás, al final de este mensaje, el Espíritu Santo de Dios va a descender y va a ser derramado sobre tu vida, en tu casa. Algunos de ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, otros van a ser bautizados con fuego del Espíritu de Dios. Esta mañana no es una mañana común y corriente. En el nombre de Jesús, es una mañana gloriosa. Para mucha gente es solo un recuerdo de cómo vino el Espíritu Santo. Mi trabajo como tu pastor es prepararte, guiarte y formarte para los tiempos finales. Esa es mi mayor responsabilidad delante de Dios en este tiempo. Alimentarte, nutrirte, prepararte, traer revelación fresca a tu vida para que tú tengas el discernimiento del tiempo que te ha tocado vivir. Así que déjame felicitarte por el Dios todopoderoso que tú tienes, por ese Dios que no te suelta, que no te abandona ni por un instante. Muchos de ustedes ni siquiera han sentido la crisis. Muchos de ustedes ni siquiera han experimentado la escasez económica que ha venido sobre muchas familias en este tiempo. Han visto la mano poderosa de Dios. El Espíritu de Dios me dijo: diles, recuérdales que muchos no han sentido la crisis porque yo soy fiel y no los he dejado ni por un instante. Así que estamos delante de un Dios que te ha guardado. ¿Cuántos de los que me están viendo en este momento pueden levantar su mano y decir: gracias, Señor? Porque no solamente he visto tu provisión sobrenatural, sino me has guardado. Has guardado nuestra nación.
En otros países se han amontonado pilas de cadáveres. En otros países la crisis ha sido terrible. Y para nosotros en Guatemala, a pesar de los números y de las cifras que tú ves en los medios de comunicación, si lo contrastas con los 15 millones de habitantes, realmente nos está afectando mínimamente, porque Dios tiene sus ojos sobre Guatemala. Entonces, ¿cuál era el propósito de Pentecostés? Lo número uno, era hacer de dos pueblos uno solo, Israel y los gentiles. Número dos, proféticamente, Pentecostés representa la fiesta de la cosecha. Y necesito toda tu atención en este instante. Por favor, toda tu atención conmigo aquí. Cualquier distractor, olvídalo en este instante. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Éxodo 19, 1 al 6, y voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Escucha. Exactamente 2 meses después, dice la NTV, de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces, aquí estamos viendo el primer Pentecostés, el Pentecostés del Antiguo Testamento. Esto tal vez jamás lo habías escuchado. Por eso te digo, es una revelación lo que Dios te ha traído a escuchar y recibir esta mañana, en este día. Dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúnciale a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, dice el Señor. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces, pon atención a lo siguiente. En el primer Pentecostés en el Antiguo Testamento fue cuando el pueblo de Israel, después de haber celebrado la Pascua en Egipto y haber sido liberados, y 2 meses lunares después, están ahora frente al monte Sinaí. Y Dios se está manifestando, ¿te recuerdas bien? Con relámpagos y truenos. El pueblo se aterrorizó en aquella ocasión y le pidieron a Moisés que mejor solo hablara él con el Señor, porque el pueblo estaba aterrorizado. Entonces, ¿cómo fue la manifestación del primer Pentecostés? Fue la manifestación del Padre. Quien estremeció la tierra, estremeció el monte Sinaí, estremeció y lo sacudió todo en aquel día. Ese día nació la nación de Israel a la vida. Antes de eso eran un grupo tribal, eran grupos de familias. Pero en este instante histórico que te estoy leyendo en la Escritura, en Éxodo 19, ese día nació a la vida el pueblo de Israel. Dios les dio la ley y ellos se comprometieron a obedecerlo. Ahora, pasó el tiempo y vamos llegando al segundo Pentecostés. Esto fue el inicio de la iglesia. Y en que leímos ya en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 6.
Pero quiero que leas conmigo Gálatas capítulo 3, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Gálatas 3:14. Escucha lo que dice. Por medio de Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Dios le estaba diciendo a Abraham, yo te prometo, Abraham, que mi espíritu vendrá también sobre los gentiles. Esa fue la promesa de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 6 que hemos leído. Entonces, vemos todo lo que sucedió en Pentecostés, que descendió como una ráfaga violenta de aire, que descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de los 120, y que aquellos en aquel momento comenzaron a hablar en otros idiomas. En el primer Pentecostés, el Padre descendió. La fiesta del Espíritu Santo, el Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, es la era del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el primer Pentecostés el Padre descendió, en el segundo fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendió para dar inicio a la iglesia. Entonces, en el día de Pentecostés, hace 2000 años, nació la iglesia. Sí lo vas notando la simetría de la palabra de Dios. ¿Y cuánto va a durar la era del Espíritu Santo? La Escritura nos habla de un promedio de unos 2000 años, más o menos. Y es un tiempo que está por terminar. La era del Espíritu Santo también se conoce como la era de la gracia, el tiempo de la gracia, que comenzó con la venida del Espíritu Santo hace 2000 años y mira la manera en que va a terminar. Romanos capítulo 11, versículo 25, Nueva Versión Internacional. Está recibiendo revelación de la palabra de Dios. Quisiera sentir en mi espíritu que en tu casa estás con expectación, que ahí donde me estás viendo estás expectante, no que tu mente se está volando por otro lado, porque no estás escuchando una prediquita. Estás recibiendo revelación de la palabra de Dios para este tiempo. Escucha esta palabra. Romanos 11:25 dice, en la segunda parte, dice, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá, aquí viene la revelación para tu vida y para este tiempo, y así permanecerá, o sea, Israel endurecido, Israel que no puede reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice que así va a permanecer. Entendemos perfectamente nosotros, los que conocemos la palabra, que siempre ha habido un remanente fiel de judíos, que son judíos cristianos, y no me estoy refiriendo al mesianismo. Esa es otra cosa, ese es otro tema, ese es un engaño de Satanás. Me estoy refiriendo al remanente fiel de judíos cristianos. Así que en el nombre de Jesús, escucha, dice Romanos 11:25, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá. Abre tus oídos. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Dios sabe el número exacto, escúchame bien, de gentiles que van a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y estamos leyendo por revelación en Romanos 11:25, que cuando haya entrado el último de los gentiles, ese mismo instante el Espíritu de Dios será quitado de la tierra, ese mismo día será el arrebatamiento. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Vamos bien, entonces. El segundo Pentecostés, que fue el de hace 2000 años, la venida del Espíritu Santo, vino para hacer de dos pueblos uno solo, judíos y gentiles. En ese instante, hace 2000 años, que se derramó el Espíritu de Dios sobre la tierra, ese día de Pentecostés
dice en la Escritura que habían judíos de todas las naciones de la tierra. Y que habían llegado a aquel lugar, estaban esperando el Pentecostés sin saberlo. Y el Espíritu Santo me dice, ¿cuántos están esperando la lluvia tardía? ¿Cuántos? Porque dice el Espíritu de Dios que aún dentro del cuerpo de Cristo hay un remanente que está esperando cosas gloriosas en este tiempo. El resto de iglesia no sabe ni siquiera en qué tiempo está. Nosotros como Iglesia Cristiana Kodesh hemos recibido desde hace 4 años revelación de la palabra de Dios de los tiempos finales y entendemos exactamente las fechas que nos ha tocado vivir. Pero eso es otro tema y eso será en otro momento. La mayoría de los que me está viendo ya lo sabe, lo conoce. Pero así que en el nombre de Jesús, quiero decirte que, que estamos esperando el último Pentecostés. Esa es la razón de esta reunión, de este servicio. Activar tu alma, activar tus sentidos espirituales para que te conectes con el Espíritu de Dios y comiences a esperar con expectación el último Pentecostés. Entonces, cuando vino hace 2000 años, nació la iglesia. Y en el primer Pentecostés nació Israel. En el segundo que nació la iglesia, el propósito de Dios era hacer de los dos pueblos uno solo, judíos y gentiles, una sola nación, un solo pueblo. Por supuesto que no podemos confundir a Israel con la iglesia, ni a la iglesia con Israel. Dios tiene su trato y su palabra y su tiempo para Israel. La iglesia es distinto. Si confundimos las dos cosas, la echamos a perder todo. Así que estamos diciendo que en Cristo es un solo pueblo, judíos y gentiles, pero aparte de eso está la nación de Israel. En el primer Pentecostés, Dios empoderó a Israel para que fuera testigo del Padre. El Espíritu Santo que vino en Pentecostés comenzó en ese instante una nueva era. Han pasado casi 2000 años y ahora comienza una nueva era. En la primera fue la era del Espíritu Santo. Ahora ha comenzado lo que se llama la última nueva era. Anota eso en tu casa, por favor. Hemos comenzado lo que se conoce y se llama como la última nueva era del Espíritu. Entonces, hemos visto la historia, cómo la gente tomaba los panes. Hemos visto cómo históricamente tomaron los panes, los movían. El sacerdote daba gracias a Dios por haber estado con ellos en el desierto. Y ahora vamos entrando a lo importante. El orden de Pentecostés. Estamos hablando de la venida del Espíritu Santo. Y solo lo voy a mencionar porque no tengo tiempo para explicarlo. Pero escucha, el orden de Pentecostés fue el siguiente. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, ser bautizados en el Espíritu Santo. Número 3, recibir un derramamiento del Espíritu. Y número 4, rebalsar de su presencia. Entonces, vamos viendo que en esas 4 etapas, en esas 4 fases, ser lleno, ser bautizado, recibir el derramamiento del Espíritu Santo y rebosar o rebalsar de la presencia de Dios es lo que ha comenzado a suceder aquí en la tierra. Por eso es que la Escritura dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Muy bien, en esta nueva fiesta de Pentecostés, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está sucediendo? Número 1, una gran visitación de Dios. Dios está visitando a personas, a individuos y a iglesia, pero no solo es una simple visitación, es para quedarse. Que venga el arca de la presencia de Dios para quedarse de manera definitiva con cada uno de nosotros. Hace algunos años el Espíritu Santo nos prometió
como Iglesia Cristiana Kodesh, que Él no había descendido para tener una visitación, sino para quedarse de manera permanente con nosotros. ¿Cuántos ahí en su casa pueden levantar la mano y agitarle, decirle, Señor, gracias, porque tú moras en Kodesh? Tú, Señor, vives en mi vida y en nuestra iglesia. Esta es la fiesta que Dios prometió. Joel capítulo 2, versículo 2. Joel 2:2 dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Comenzó entonces la era del Espíritu Santo. Hoy viene, ahora este último Pentecostés de los tiempos finales, viene como si estuviéramos hablando en términos tecnológicos, como Pentecostés 2.2. Eso significa que estamos entrando en la última era. Quiero hablarte de la revelación de la fiesta de Pentecostés. Nosotros los cristianos no estamos obligados a celebrar o a practicar las fiestas de Israel, porque ese es trato de Dios con Israel. Si tú confundes la iglesia con Israel, entonces confundes todas las cosas. Sin embargo, no estamos obligados a celebrar las fiestas del pueblo de Israel, pero sí entenderlas, entender el significado de cada fiesta. Porque en cada fiesta Dios habla para implementar sus planes, sus propósitos y para traer al pueblo de Dios a nuevas dimensiones de poder. Esa es la razón por la cual nosotros como cristianos debemos de entender el significado de las fiestas de Israel, que es la manera en la que Dios habla a la iglesia. Escucha esto, aquí comienza la revelación y una vez más necesito toda tu atención. Por favor, ven aquí conmigo. Nadie distrayéndose, porque entonces habrás echado a perder tu mañana. Aquí comienza la revelación. Escucha esto. Acabamos de celebrar en el mes de abril la Pascua, la fiesta de la Pascua. Nosotros le llamamos la Semana Santa, pero en realidad el nombre real es la Pascua, que es cuando se sacrificaba el cordero. Y en el mes de abril, no estoy seguro si fue viernes 13 o 12 o algo por el estilo, eso no es importante en este momento. En el mes de abril celebramos la Pascua más reciente de la historia de la iglesia. Ahora comienza a escuchar. La Pascua recién pasada del mes de abril, que celebramos la muerte y resurrección de Jesús, fue una Pascua histórica. Escúchame bien, todos tus sentidos aquí, por favor. La última Pascua celebrada por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, en el mes de abril, fue una Pascua histórica. Fue la segunda después de 4000 años. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está poniendo toda su atención? Fue la segunda Pascua. Es histórica, porque fue la segunda Pascua celebrada después de 4000 años, que se celebra, escúchame bien, en medio de una cuarentena, y se celebró la del mes de abril, que estamos hablando del 2020, se celebró en cuarentena y se celebró con una plaga, como ocurrió hace 4000 años en Egipto. No había ocurrido en la historia
que el mundo y la iglesia estuviera bajo una plaga y todo el mundo encerrado en su casa. Si comienzas a observar la revelación del Espíritu Santo para tu vida y para este tiempo ahora, fue una Pascua histórica. La segunda en 4000 años. La primera la celebró el pueblo de Israel en Egipto, encerrados todos en su casa porque estaban bajo los efectos y la influencia de una plaga. Todo el mundo encerrado. 4000 años después, abril del 2020, la segunda Pascua histórica. El mundo y la iglesia la iglesia celebró la Pascua encerrado. Tú lo celebraste encerrado en tu casa. Ahora, si el día en que ocurrió esta última celebración de la Pascua fue preciso, escucha lo que te voy a decir. En esta Pascua celebrada en el mes de abril del 2020, la pandemia estaba en el pico, en la cúspide a nivel mundial, teniendo como representante principal a los Estados Unidos, con miles y miles y miles y miles de infectados, miles de muertos, y cada uno de nosotros encerrados en nuestras casas. Fue exactamente en la fiesta de la Pascua. Si hubiera ocurrido el pico y la pandemia fuera de la celebración de esta fiesta, habría sido otro evento, un evento intrascendente, un evento normal, aunque normal entre comillas. Pero cuando ocurrió durante la fiesta de la Pascua, ocurrió durante el pico de la pandemia, esta es una afirmación de que Dios estaba en ello. Eso no significa que Dios lo provocó, sino que Dios permitió esta plaga, este virus, esta pandemia, exactamente en la celebración de la Pascua para que el hombre se arrepienta. Revelación. El Espíritu de Dios me dijo, dile a la iglesia que esto no es un nuevo día. Dile a la iglesia que esta no es una nueva década. Dile a la iglesia por revelación de mi Espíritu Santo que es el inicio de una nueva era. El Espíritu Santo nos lo anunció a nosotros desde el año pasado, que el 2020 no era un cambio simple de década, era el inicio de una nueva era. Y es lo que estamos pudiendo observar ahora. Esto está tremendo. Es una nueva era para el mundo, para la iglesia y para la historia. Esto quedará, esta pandemia y esta crisis quedará para la historia. La última antes de que Jesucristo regrese. ¿Cuántos de los que me están viendo se entusiasman y pueden levantar su mano y decir, Señor Jesús, ven pronto? Señor Jesús, ven pronto. Hay en la historia momentos definidos por Dios, momentos subrayados, momentos señalados por Dios, momentos en la historia en los que todo cambia. Una nueva era comienza. Por ejemplo, cuando ocurrió lo del 9/11, ¿te recuerdas? Las Torres Gemelas. Todos los aeropuertos del mundo cambiaron. Cambiaron las reglas de aviación, cambiaron las reglas en los aeropuertos. Una nueva era comenzó. Durante la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, comenzó también una nueva era tecnológica, una nueva era en la que al terminar la Segunda Guerra Mundial surgieron naciones nuevas. Pero lo más glorioso fue
que el Estado de Israel nació a la vida en un solo día. Una nación que ya no era nación, nació después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que viene un cambio de era, hay un cambio explosivo también de tecnología. El mundo, yo sé que tú ya lo sabes, pero necesito decírtelo como tu pastor. El mundo ha cambiado. No volverá a ser el mismo después de la pandemia. En estos nuevos tiempos definidos por Dios, cambia la sociedad, cambia la iglesia y cambia el mundo. Pero yo quiero que me pongas toda la atención en este momento, porque ese es el anuncio del mundo, el anuncio que yo tengo que darte en el Espíritu. Y cuando yo te lo di, quiero que te vuelvas y si hay alguien a la par tuya, se lo declares. Vas a declarar conmigo: estoy entrando en una nueva era, en la última era del Espíritu Santo. Hazlo ahora, date la vuelta y dile al que está a la par tuya: estoy entrando en una nueva era. Estoy entrando en la era del Espíritu Santo en los tiempos finales. Bienvenida, nueva era. Y estoy hablando nueva era, no de términos religiosos, no de la nueva era espiritual, esa es basura. Estoy hablando de una nueva etapa, de una nueva era que ha comenzado después de la Pascua y que tenía planeado este mensaje, habértelo dado exactamente 50 días después de la Pascua, o sea, en el día de Pentecostés. Pero por razones que tú ya conoces, no sucedió así. Y te estoy trayendo esta revelación fresca ahora. Entonces, venimos de una Pascua histórica y hemos superado los 50 días después. O sea, ya hemos entrado en el último Pentecostés, en el Pentecostés de los tiempos finales. Hemos comenzado una nueva era de manifestación del Espíritu Santo, donde el fuego de Dios va a derramarse hoy mismo en tu casa, hoy mismo en tu vida. Estamos entrando en un mover sobrenatural y glorioso del Espíritu Santo, donde la iglesia se va a levantar con autoridad y con poder y vamos a estremecer los cimientos de la tierra para gloria de Dios el Padre. No sé cuántos se entusiasman conmigo, pero para el mundo es la nueva normalidad. Para nosotros, la manifestación gloriosa de la lluvia tardía. El Espíritu Santo manifestándose en cada creyente a lo largo y a lo ancho de la tierra. Ha habido en estos días, en este tiempo, lo que se llama arrepentimiento. Ha habido recuperación. Ha ocurrido un realineamiento de la iglesia y para culminar, que se conoce como el último gran reinicio que ya hemos hablado en el pasado. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que en este instante cierres tus ojos. Y quiero pedirte que te prepares en este momento y que en el nombre de Jesús te pongas de pie donde estés. En el nombre de Jesús, con tus ojos cerrados, ponte de pie, porque esta no es una mañana común y corriente. Esta es una mañana gloriosa, esta es una mañana de impartición. Y no permitas, por favor, que nada ni nadie te distraiga. Que nada ni nadie te distraiga, por favor. Porque lo que viene a continuación es glorioso. Con tus ojitos cerrados, quiero que levantes tus manos, por favor. Porque hoy varios de los que me están viendo van a ser bautizados en fuego,
en el fuego del Espíritu Santo. Así que con tus manos levantadas, si tú eres uno de ellos, dile: Espíritu Santo, derrámate sobre mí. Quiero experimentar, ser de los primeros en experimentar el Pentecostés de los tiempos finales. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima.